Muy bien, vamos a explicar la unidad 4, que son modelos de toma de decisiones gerenciales, y dentro de ese modelo, el primer punto es teoría de líneas de espera. Todos hemos tenido que realizar un proceso de espera cuando realizamos la adquisición o la compra de algún servicio o compra de algún producto. Por ejemplo, cuando lo que salía o lo que le pasaba a las tiendas de Apple, cuando salía el nuevo iPhone, que había gente ahí bien fanática que se esperaba y acampaba ahí para ser los primeros que compraba, o sea, se ponían ahí en las filas. También para entrar a algún restaurante en ocasiones hay lista de espera, para adquirir algún servicio o también para realizar alguna compra en un supermercado tienes que realizar un proceso de espera. Sí, salí. Bueno, ahora, dentro de la teoría de líneas de espera tenemos unas características y vamos a analizarlas desde el punto de vista matemático para realizar procesos de optimización. Es decir, si ustedes colocan un negocio y diseñan mal un sistema de atención al cliente, lo cual es un sistema de líneas de espera, a lo mejor el cliente tiene que esperar tanto el servicio que al final lo van a perder. Por ejemplo, si hay un diseño, vamos a irnos a un caso exagerado, si hay un diseño de un banco y tú dices, ¿sabes qué? Voy a colocar 3 cajeras o 3 servidores para atender a los clientes. En el proceso de que llegan las personas al banco, si solo son 3 y la demanda es muy alta, al final vas a perder clientes porque no van a volver a ir. ¿Sale? Bueno, entonces necesitamos hacer un modelado matemático de todo un sistema de líneas de espera para ver cómo se comportaría bajo ciertas condiciones y buscar optimizarlo. Caso contrario del mismo ejemplo del banco. Imagínense que ustedes ponen 100 cajeras, ¿no? Un ejemplo exagerado, pero eso exagerado para que se entienda. Imagínense que ponen 100 personas o contratan 100 personas atendiendo. El control operativo del proceso y el proceso de pago y el proceso de mantener climatizado y mantener equipado, mantener funcionando esos 20 servidores sería demasiado caro operativamente y ya no resultaría el negocio. Entonces debe haber un equilibrio, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, por decirlo así. Debe haber un equilibrio en cuántos servidores colocar y cómo diseñar el sistema de líneas de espera, para lo cual vamos a medir ciertos parámetros. Pero antes de hacerlo, necesitamos comprenderlo a fondo. Un sistema de líneas de espera tiene características de llegada que se conforman principalmente por el tamaño de la fuente, es decir, la fuente que genera las entidades o la fuente de la que salen las entidades que para nosotros son los clientes que vamos a atender. Esta fuente puede tener un tamaño finito o infinito. Muy bien. Entonces el tamaño de la fuente puede ser finita o infinita y es donde salen las entidades que van a ser atendidas por un sistema de atención, por un sistema productivo. Posteriormente, parte de las características de llegada es la forma o el patrón en cómo las entidades van a llegar al sistema. Y aquí mucha atención. Pueden llegar en dos formas. Pueden llegar de manera determinística o probabilística. Para un sistema humano, es decir, que es lo que nosotros vemos de negocios, para un sistema humano, siempre las entidades o los clientes van a llegar de forma aleatoria o de forma probabilística. Es decir, en un restaurante, si tú pones un restaurante, te pueden llegar 2 juntos, 3, o te puede llegar 1 y de repente no te llega nadie y de repente llegan otros 5. Es decir, no hay un patrón constante. Constante es la otra forma de llegada que se utiliza más bien para sistemas de producción continua o de manufactura o por lotes, pero es un sistema mecanizado. Ese sistema de teoría de colas ya sería de forma constante, ¿no? O determinística, de un valor determinado. Ese es el patrón de llegadas. Dentro del patrón de llegadas también se incluye qué tan frecuentemente llegan los clientes o las entidades.
pueden llegar mucho o muy poco. ¿Y cómo se mide? Se mide en velocidad de llegadas. La velocidad de llegadas puede ser en clientes o en entidades cada hora. Imagínenselo como una velocidad. ¿A qué velocidad llegan los clientes? ¿Cómo mides la velocidad de un carro? En kilómetros cada hora. ¿Cómo vas a medir la velocidad de llegada? En número de clientes cada hora. Entonces, esto no solo incluye la forma en cómo llegan los clientes, puede ser probabilística para sistemas humanos o constante o determinística para sistemas mecanizados. La forma o la velocidad de llegadas se conoce como con la letra griega lambda. Y las unidades pueden ser, por ejemplo, clientes cada hora. Algunos autores lo usan como clientes cada minuto, pero bueno, lo típico o lo más natural es clientes cada hora. Nada nos impide utilizar clientes cada día o clientes cada semana. Podría ser usado en sistemas, por ejemplo, cuando los barcos llegan a un muelle. El número o la velocidad a la cual los barcos llegan a un puerto puede ser medidas en número de barcos cada semana, por decirte algo. Y ya hacer un sistema o un modelaje en ese sentido. Bueno, después, dentro de las características de llegada, que incluye patrón de llegadas, tamaño y incluso longitud de la fila o de la cola, la cual puede ser limitada o ilimitada. Es ilimitada cuando nosotros no tenemos ninguna restricción para acomodar a los clientes, pero en caso de que el espacio del sistema no permita acomodar más clientes, pues lo colocamos como una longitud limitada. Esto se ocupó mucho en sistemas de líneas telefónicas. Imagínense que de repente un conmutador tuviera 5 llamadas en espera, de repente lo agarra un cliente, de repente lo agarra, 5 llamadas en espera, de repente una llamada la agarra un servidor, otra llamada la agarra otro servidor o una persona que se encarga de la atención. Pero resulta que si hay más de 5 llamadas en espera, puede ser que el conmutador pues lo rechace o lo bote. Ese entonces sería una longitud limitada. Como pueden ver, estos tipos de sistemas se aplican a industria, a restaurantes, a sistemas de servicio, a sistemas electrónicos como líneas telefónicas. Hay una gran variedad de aplicaciones donde hay entidades que esperan ser atendidas por un servidor. Bueno, después está la configuración del sistema. Y la configuración consiste en la cantidad de servidores que hay y en el número de etapas o el número de fases por las cuales tiene que pasar una entidad. Por ejemplo, imagínense la fotocopiadora que hay en el edificio 1. Imagínense que hay un solo servidor, hay una fila, les dan el servicio y después de que les dan el servicio se van. Ya no hacen otra fase. Si tuvieran que hacer una fila, pagar y después hacer otra fila para recibir el servicio, sería un sistema de 2 fases. ¿De 3? Bueno, ese sería de 2. Ahora, de una sola fase, un solo servidor. ¿Sale? Ahora, multicanal o multiservidor de una sola fase, ¿cómo sería? Bueno, se forman. Imagínense que están en el Oxxo y que ocurre que las 2 cajas están abiertas. Bueno, se forman y si los atiende uno pasan con uno y si los atiende otro pasan con el otro, pero una vez que los atienden ustedes se van. Sigue siendo una sola fase. ¿En qué momento se vuelve bifásico o multifásico? Bueno, pues si ustedes van, por ejemplo, a tránsito del estado, donde primero tienen que hacer una fila para recibir ficha, después pasar a entregar documentos y después pasar a que te tomen la foto para después pasar a que te entreguen la licencia de manejo, bueno, ahí sería multifásico porque tienes que pasar una fase para lograr hacer un trámite y después hacer otra fila para hacer otro trámite, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ese es un ejemplo de un sistema. Puede ser multicanal, multifásico. Bueno, ahora
No sé si tengan alguna duda o algún comentario con respecto de los elementos generales de un sistema de líneas de espera. Bueno, finalmente hay características en cómo llegan de una población fuente a una cierta velocidad, con una distribución, puede ser determinística o probabilística, y se forman en un espacio con longitud finita o infinita. Posteriormente son atendidos, por ejemplo, este es el más sencillo, un solo canal con una fase, por un servidor, el cual tiene una velocidad de atención. Esa velocidad de atención se le conoce como mu o como mu. Algunos autores lo conocen como mu o lo pronuncian así. Es esta letra. Y esa velocidad del servidor también se mide con las mismas unidades que lambda. Es decir, puede ser ahora. Quiero que me digan algo, pongan mucha atención en la pregunta que les voy a hacer, porque quedará grabada a la posteridad. Fíjense. Si la velocidad a la cual la fuente de entidades hace llegar a los clientes, si la velocidad a la cual los clientes llegan y se forman para el sistema de un solo canal con una fase, si esa velocidad es mayor que la velocidad del servidor de atenderlos, díganme qué pasa. Se desesperan los clientes y se van. Vamos a definirlo en términos matemáticos, porque esa desesperación no se puede meter a un indicador. ¿Qué pasaría físicamente en el sistema si la velocidad de llegadas supera a la velocidad del servidor? Se satura el servidor. ¿Se satura? Ok. ¿Y qué pasa? Se van los clientes. Se alenta. Se alenta. Tendría pérdidas. Todo eso puede pasar en un sistema real. Con los dibujos que les hice, lo que pasa es que la cola va a empezar a crecer. A crecer. Y si la velocidad sigue creciendo, pues la cola, si no tiene una limitante matemática en la fórmula, va a empezar a crecer de forma infinita. ¿Sale? Y resulta que el sistema, como bien dicen, se atascaría, se atoraría, se retrasaría y habría pérdidas. Entonces, siempre cuando es un solo canal con una sola fase, el servidor debe ser más rápido para atenderlos que la velocidad de llegadas. De hecho, aquí quiero hablarles de un concepto de lo que es un sistema estable y lo que es un sistema inestable. Fíjense bien lo que les voy a explicar. Un sistema estable de líneas de espera es aquel que sus valores o sus parámetros de operación se mantienen constantes a través del tiempo. Y un sistema inestable, para todos los términos, es un sistema cuyos parámetros de operación cambian a través del tiempo. Es inestable cuando los valores de operación cambian. Y es estable cuando los valores de operación del sistema, que cualquiera que estés analizando, se mantengan en su mismo valor a través del tiempo. Eso es estable y lo contrario es inestable. Para que el sistema de líneas de espera sea estable y podamos resolverlo con las ecuaciones de esta unidad, necesitamos que la velocidad de atención del servidor sea mayor a la velocidad a la cual llegan los clientes. Si los clientes llegan demasiado rápido y son más rápidos que la velocidad del servidor en atenderlos, ocurre que empieza a alargarse la fila, y el tamaño de la fila, lo cual es una variable que vamos a medir como desempeño de un sistema de líneas de espera, el tamaño de la fila, esa variable va a empezar a crecer a lo largo del tiempo. En cambio, si los clientes van llegando y son atendidos, ese valor de fila puede estar variando, pero no va a variar mucho a lo largo del tiempo. De hecho, en estos sistemas vamos a trabajar con promedios. Y en promedio, o sea, si nosotros calculamos, el promedio de llegadas es no sé, 2 clientes cada hora, por decirte un número.
El promedio de atención es 4 clientes cada hora. Bueno, vamos a calcular un promedio de longitud de fila, que a lo mejor sea de un cliente cada hora. Entonces, en ese momento, cuando la velocidad de llegadas es menor que la del servidor, el sistema es estable. Al revés, el sistema es inestable. Y tengo que comentarles otro detalle. Esta persona o esta entidad ya está siendo atendida por el servidor. Vamos a distinguir entre la fila y la persona o la entidad que está siendo atendida. La fila y las entidades en atención. Bueno, detalles. ¿Cómo vamos a representar los sistemas de líneas de espera? Vamos a representarlos con una notación que se llama la notación Kendall. Y esa notación contiene 3 caracteres. El primero es la forma en cómo llegan las entidades. El segundo carácter es cómo se atienden esas entidades. Y el tercer carácter indica cuántos servidores hay en el sistema. Bueno, ¿cómo llegan? Pueden llegar de forma markoviana. ¿Qué es markoviana? No se espanta. Markoviana es una forma de distribución probabilística. Y markoviana, para el caso de teoría de colas, vamos a hablar de una distribución Poisson cuando hablamos de llegadas. Después, otra distribución de llegadas puede ser constante o determinística, por eso es que tiene una D aquí, porque es determinística o constante. O otro tipo de distribución de probabilidad que vamos a llamar G o general, que es cuando nosotros determinamos una distribución de probabilidad con una varianza y una media conocidas. Ahora, eso es como llegan. Pueden llegar de forma probabilística, de forma markoviana, que es con la función de probabilidad Poisson o Poisson en español. Determinística, como una D, cuando la distribución de llegadas es constante, como un proceso industrial. O general, cuando es también probabilística, pero no queremos la distribución Poisson, queremos otra distribución donde nosotros personalizamos el promedio de la distribución y el promedio de la varianza de esa distribución de probabilidad. Finalmente, la distribución de los tiempos de servicio puede ser exponencial, que es markoviana, constante o general. ¿Y cuántos servidores hay? Aquí si no hay pierde, puede haber un servidor, puede haber 2 servidores, etc. Bueno, no sé si tengan alguna duda. Ninguna. ¿Alguna duda, estimados? Bueno.